Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y como ya se habrán dado cuenta, aquí estamos con la linda Jackie una vez más para hablar de cosas friki. ¿Cómo estás? Una vez más para hablar de cosas freaks y comer cosas deliciosas y ahora tomar cerveza. Sí, estamos aquí en el depósito a través de la Colonia Juárez, que es uno de los pocos lugares a donde no puedo resistirme a probar las cervezas. Es que además hay tal variedad y sobre todo yo que no soy tan fan de la cerveza, pues regularmente termino encontrando una que sí me gusta. Sí, y además la comida con la que puedes maridar, obviamente diferentes cervezas, la verdad es increíble. Yo estoy comiendo un choripán y aquí hay jalapeños, jalapeños rellenos de queso y las alitas de chucho. Y las clásicas alitas, que también son otro de mis vicios. Y bueno, aparte aquí el ambiente tipo taberna, que la verdad me encanta, por eso suelo caerle por acá. Y ahorita queremos aprovechar, ya que viene la película de Venom. Ya casi, estamos a muy poco tiempo de que se estrene. Sí, y alrededor de la cual los amigos de Sony están queriendo construir un universo, su propio universo interconectado, como ahora se le llama. Ya veremos qué tal le sale. Pues tomamos esto como pretexto para platicar de los cómics en los cuales se puede rastrear el origen del personaje precisamente de Venom. De los dos personajes de Venom, porque obviamente son dos personajes de los que se tiene que hablar cuando se habla de Venom, porque es un simbionte, y entonces es el simbionte y Eddie Brock. De hecho, él mismo habla así. Exactamente. Siempre se refiere a dos personas. A dos dice, personas. Nosotros queremos, a dos nosotros entes. decimos, Exacto. Nosotros bla, bla, bla. En fin, es como un Hulk doble, ¿no? Porque Hulk siempre habla de Hulk quiere no sé qué, sí. Y el nosotros queremos, bla, bla, ¿no? En fin, hay que hablar de dónde proviene y haremos una especie de recuento de los cómics que se tendrían que revisar para entender de dónde provienen, este personaje de doble personalidad, ¿no? Principalmente. Son dos entes. Uh-huh. Ahora, entonces tenemos que empezar hablando de Guerras Secretas. Guerras Secretas, que a final de cuentas es esta saga que dio inicio o terminó por impulsar el boom por los macroeventos dentro del mundo de los cómics, ¿no? Claro. Quizás es el más tradicional de todos o el más representativo. Probablemente es uno de los más representativos. Bueno, Secret World lo que nos plantea es una aventura como no era común encontrar en ese entonces, encontrar a tantos personajes relacionados en un evento de este tipo. Aquí de lo que trataba, para no hacerles el cuento largo, pues era de que un ser supremo llamado Beyonder, ¿no? Sí. Escoge a un grupo de personajes, entre ellos uno de supervillanos, uno de superhéroes, entre los cuales unos no son tan superhéroes, de hecho son medio antihéroes. Exacto. Y algunos supervillanos que no son tan supervillanos, como en el caso de Magneto, por ejemplo. Sí. ¿No? Los escoge, los lleva a otro planeta y los pone a pelear entre ellos. El ganador pues recibirá una recompensa. Que no les dice cuál es. Exacto, una recompensa. Y aparte, pues salvarán a la Tierra, porque si no empiezan a pelear entre ellos, la Tierra será destruida. Exactamente. Ahora, entre todos los que van, pues obviamente va el Capitán América, según recuerdo, va Thor, también anda por ahí Hulk, Malamole, no van los Cuatro Fantásticos todos, sí. ¿no? Etcétera. Va también el Doctor Doom, que obviamente se convierte en uno de los grandes protagonistas. Obviamente está Spider-Man, que es el personaje emblema. La saga es bien divertida porque, entre otras cosas, te plantea situaciones que rayan en el absurdo, pero que son propios de los superhéroes. Uh-huh. Por ahí de pronto el hombre molécula, como se le conoce, les avienta una montaña encima. Exacto. Y incluso ahorita, si ustedes checan las portadas más recordadas, es una donde está Hulk sosteniendo esta montaña, protegiendo a todos los superhéroes en la parte de abajo. Hasta el mismo Spider-Man, creo que es el que le pregunta, le dice, oye, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes sostener la montaña? Y el otro dice, no lo sé, pero cállate. Porque además es ese Spider-Man que todavía es como muy naif, como que todavía no comprende muchas cosas, no porque sea muy joven, sino porque pues él era Friendly Neighborhood, que lo sacaron de su Friendly Neighborhood. En realidad, sí, así es. Y entonces, esto era parte de lo que se pudo vivir en este evento. Ahora, después de muchas batallas, bueno, hay otra cosa que también llama la atención. Vemos también a Wolverine en pequeños momentos desatado. Sí. Por ejemplo, hay una parte que está con con uno de los villanos, que salen peleando y le corta el brazo. Sí. ¿Te acuerdas? Que le corta el brazo. Son cosas que tampoco se veían tan seguido dentro del mundo de los cómics y ahí las podrías encontrar. Aparte de esta ambigüedad de interpretación con respecto a personajes como Magneto, que termina convirtiéndose en una especie de líder de los mutantes, separándolos de los superhéroes, en fin, hay muchas cosas. El asunto es que hay batallas muy fuertes que hacen que los trajes pues terminen destruyéndose. De hecho, Spider-Man tiene que utilizar sus disparadores para varias cosas y termina quedándose sin disparadores. Exacto. Su traje está todo dañado, está destruido. Y entonces, cuando ya terminó esta aventura, encuentran una máquina
esta máquina que les hace sus trajes, digamos, a petición, a como ellos lo imaginen, lo hacen. Y Spider-Man entra en esa máquina y pide un traje, pero no se da cuenta que le dan ese traje y él cree que es el traje que pidió, pero es realmente simbionte, es una extraterrestre que se metió ahí. Aparición. Lo que sucede ahí es que Spider-Man recibe un traje negro. Exacto. ¿No? Que él va a ir descubriendo que aumenta sus habilidades, que tiene solo una araña blanca en el pecho, que además a voluntad se quita y se pone, que imita la ropa de calle, etcétera, etcétera. Pero eso lo descubre después y en realidad es el único traje que actúa así. Exacto. Cuando él lo recibe, ¿no? Porque todos los demás Thor se mete y le arreglan su trajecito. Todos los trajes son normales. El único que recibe ese traje es él. Y ahí es la primera aparición del simbionte. Sí. Ahí se origina todo. No sé, pero no había todavía este plan tan a futuro con este asunto, ¿no? Pero entonces ahí es donde termina Guerras Secretas y entonces regresa Spider-Man con su célebre traje negro, que además es el primer gran cambio que tiene Spider-Man con respecto a su uniforme. Exacto. Nunca había tenido cambios tan drásticos. Nunca. Y cuando regresa a casa, justo ese cómic se llama, como se llamó la película de Spider-Man, se llama Homecoming, o sea, regreso a casa. Y es este regreso a casa con el traje, con el simbionte, digámoslo así. Y comienzan a pasarle cosas muy extrañas, pero eso ya es otro cómic, el de Homecoming, y está dentro de una serie de cómics que se llama La Saga del Traje. Hay dos partes de la Saga del Traje, 1 y 2. Sí, en realidad esto que se ha denominado como la Saga del Traje va implícita dentro de otras líneas argumentales. Sí. Mientras Spider-Man está peleando con otros supervillanos, está peleado con su tía May porque dejó la universidad, porque decidió ser solo fotógrafo, con Mary Jane en realidad solo son amigos, ¿sí? ¿no? Están pasando muchas otras cosas. También está sucediendo lo del traje. Exacto. De que él empieza a descubrir que es algo más de lo que a él a lo mejor hubiera pensado y se da cuenta que le empieza a afectar. Es importante la saga no solo por lo que provoca dentro del traje, que sigue siendo una línea argumental secundaria, sino por lo que está pasando alrededor, porque en realidad es cuando Mary Jane le confiesa que ella sabe que él es Spider-Man. Que él es Spider-Man. Eso y el sí, peligro que corre al estar cerca de él. Lo asimila y lo platican. ¿Sí? Y entonces ella decide contarle un secreto para que entonces puedan realmente ser amigos y tener algo en común. Y es entonces que esta historia del traje da pie para que conozcamos la historia de Mary Jane, que sigue siendo una historia un tanto para la época algo estereotipada ya. Sí, es la clásica que viene de un entorno familiar complicado, bastante, ¿no? Una familia disfuncional, etcétera, etcétera, pero sí de alguna manera justifica que muchas cosas de su personalidad, muchos de sus rasgos cobran sentido cuando platica esto. Uh-huh. El asunto es que Spider-Man descubre mientras está sucediendo todo esto, lo del traje. Él empieza a notar que es algo extraño y realmente no se puede quitar el traje. Busca ayuda con los Cuatro Fantásticos. Busca ayuda con Mr. Fantástico, que él analiza el traje y se da cuenta que está vivo. Y le dice a Spider-Man que está vivo y él le dice, bueno, me lo quiero quitar, quítamelo. Ya, quítamelo. Y lo trata de hacer. Y lo trata de hacer de cualquier manera. No lo logra. Es una máquina de sonido, en Exacto. realidad, ¿no? Es una máquina que altera las ondas sonoras y por eso logran quitárselo. Sí. Es muy divertida, porque entonces ahí, lo logran encerrar en una como cámara. Como cápsula. Lo encapsulan al traje, pero Spider-Man se queda sin traje y él tiene una identidad secreta, ¿no? Y eso da pie para algo muy gracioso, que incluso si ustedes detectan, hay muchas portadas especiales dedicadas a eso. Si ustedes ven los distintos trajes de Spider-Man, aniversarios y eso. Sale eso, de que él se queda sin traje, está cubriéndose el rostro, y entonces Johnny Storm, que siempre es bien pesado con sus bromas, va a ayudarlo y le dan un uniforme de los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Sin botas, porque si no, no se puede adherir a Spider-Man. Entonces, sí, porque no es el traje especial. Es un traje que le queda grande y le ponen una bolsa de papel porque los Cuatro Fantásticos no tienen máscaras. Exacto. Esa imagen viene de ahí. Y es emblemática, completamente. ¿No? Tiene que ver con el traje. Y podríamos decir que ahí se termina ese asunto. Continúa más la historia de Spider-Man y de pronto hay guiños a que el traje se está enojando. Ajá, a que el traje necesita ya de algo a que adherirse. Ajá. Pero además guarda rencor hacia Spider-Man. Hay un momento incluso en que aparece She-Hulk. Sí. Porque hay que recordar para ese entonces que el equipo de los Cuatro Fantásticos no está la Mole y quien lo está sustituyendo es She-Hulk. Que esto viene desde las Guerras Secretas. Exacto. Por algo que ocurrió. Sí, resulta que allá en ese planeta la Mole podía regresar a ser Ben Grimm. Y decide quedarse y entonces le pide a She-Hulk que lo sustituya, etcétera. El equipo está formado está integrado por She-Hulk y She-Hulk le dice eso a Reed. Dice, al rato me vas a decir que te estés capaz de odiar. Pues sí. Y muy fuerte. Y entonces,
Y también hay otra parte en la que Franklin, el niño, el hijo de Reed, sí, se encuentra con el traje y ahí te plantean que detona algo en Franklin. Que el despierta traje. algo el traje, exacto. Exacto, pero eso se queda solo. Pero como un y además pequeño en ese momento, si leías el cómic, no habías leído como todo lo demás y no sabemos lo que ahora sabemos, como que no comprendes Ajá. bien qué es lo que está Pero pasando. ahí está eso, ahí van armando cosas, pero ¿Sí? hasta ahí queda, digamos, el asunto del traje hasta después que el traje se escapa. El traje se escapa. Y es gracias a un artefacto ahí externo que termina manipulando el propio traje. Y entonces empieza una historia que en español se llamó Hasta que la muerte nos separe. Ahí es donde el traje se escapa, se escabulle al departamento de Peter Parker, porque ya estableció un vínculo, porque es el huésped. Exacto. ¿No? Y se escapa, se camuflajea entre los trajes de Spider-Man y cuando él se quiere poner su uniforme, pues se pone el traje. Se pone el traje. Que además, esa época de Spider-Man era cuando tenía mucho que ver Kingpin. Cuando Kingpin era el más grande villano, el más poderoso además de todos, y que Spider-Man andaba con Black Cat. Porque antes de ser enemigo de Daredevil era enemigo de Spider-Man, ¿eh? Exacto. Kingpin. Y era muy poderoso, no nada más en los barrios bajos, sino en otras cosas. Ahora, eso es importante, eso que señalaste ahorita. Cuando Peter Parker está descubriendo que el traje está vivo y que se va y le pide a los Cuatro Fantásticos que le ayuden a quitárselo, él anda con Black Cat. Exactamente. Y se presenta ahí junto con Mary Jane y ahí como un pedo. Black Cat está bien trastornadita. Black Cat está ¿sabes? súper loca y además no tenía poderes al principio de la historia y aquí Kingpin le otorga poderes a Black Cat porque es una villana de mala suerte y mejora la fuerza y las habilidades que tienen cuando está cerca de Black Cat. Entonces... De alguna manera ahí hay una relación bastante curiosa, diría yo, porque aparte de esta locura de Black Cat, bueno, hay una parte en la que cuando se encuentran y está Mary Jane, Black Cat se indigna y se quiere ir, Mary Jane se va, Spider-Man no la puede detener, Black Cat también sale por la ventana y le avienta una telaraña para que no se vaya. Y la otra dice, a mí sí me detuviste, realmente me amas y se regresa. Pero ella tiene pedo cuando Peter Parker no usa máscara, ¿no? Tiene ahí. Sí, está muy loquita. Está muy loquita. Aparte ahí, en esa saga también se nos olvidó mencionarlo, hay un segmento que quizás es el mejor logrado en cuestión visual, que es donde tiene alucín, Spider-Man en un sueño, que los dos trajes están peleando por él. Que eso se ve en la portada, de hecho en la portada del cómic. Pero el asunto es que estaba con Black Cat, cuando el traje se escapa y llega al departamento y se cuela. El Spider-Man también tiene muchos pedos. Sigue peleado, según recuerdo, con Tia May. Sí. Por lo de la universidad. Y acaba de terminar con la gata, ¿no? Con la gata negra, con Black Cat. Entonces ahí trae esos pedos en la cabeza. Y anda peleando con unos güeyes. Unos güeyes que se robaban los trajes el diseño del traje del buitre en la cárcel. Exacto. ¿No? Y entonces anda peleando con ellos cuando él se da cuenta que lo que trae no es su clásico traje, porque él ya estaba utilizando su traje. Aquí se da cuenta y entonces anda peleándose con el traje mientras anda en los techos, mientras llegan estos buitres rufianes que quieren pelear con él, a los que de todas maneras les dan la madre, porque son esos villanos ahí de segunda. Y es entonces que llega al campanario. Exacto. Y ahí empieza a tener esta pelea realmente con el traje. Es algo que ahí te plantean que está en su cabeza. Exacto. Entonces, cuando él está en el campanario utilizando el sonido de las campanas para debilitar al traje, en realidad él también le está haciendo daño. Exacto. Él se está muriendo por la relación simbiótica. Entonces el traje se empieza a alejar, pero entonces se da cuenta que tiene otros sentimientos. El traje empieza a darse cuenta que, desarrolló, y ahí es cuando te plantean que desarrolló no solamente una personalidad y que ya piensa, ya también tiene sentimientos hacia Peter Parker. Y Peter Parker se queda inconsciente. Y él, hasta la narración es eso. Tal vez él nunca lo sabrá. Exacto. ¿No? Que desarrolló sentimientos hacia él. Claro, y porque además despierta Peter y no supo qué pasó. Sí, no sabe que el traje lo salvó. El asunto es que hasta ahí queda esa parte. Exacto. Y es el punto que da origen a Venom. Y entonces nos tenemos que referir a otra historia, que lo haremos rápidamente, porque también la relación es completamente directa e indirecta. Porque cuando te cuentan la historia del devorador de pecados, la historia importante gira alrededor de otros personajes. Pero se supone que de manera alterna termina afectando a un sujeto llamado Eddie Brock. Se supone que Eddie Brock era un columnista muy famoso en el periódico El Globo. Exacto. ¿No? Que es la competencia del diario Bugle. El diario, sí. ¿No? Entonces él era un columnista y él entra en contacto con un sujeto que dice ser
este criminal llamado el Devorador de Pecados. Él empieza a escribir en una columna lo que le va diciendo el otro y mantiene anónima su fuente, aunque hay presiones de la policía para que diga quién es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él no lo hace. Sí, entonces él se niega, pero después termina cediendo. Pero después Spider-Man termina descubriendo al verdadero Devorador de Pecados y él queda en ridículo. Porque resulta que a quien estaba él atendiendo, etcétera, etcétera, no era el verdadero villano. Se arruina su carrera, obviamente la reputación del diario, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es lo que da pie para que surjan estas dos personajes. El simbionte, que odia a Peter Parker, ¿no? Porque no lo quiso. Exacto. No, porque no lo adoptó. Su corazoncito simbionte, ¿no? Y Eddie Brock, que odia a Spider-Man. Estos dos sujetos se encuentran y entonces llega el célebre número 300 con la primera aparición de Venom. En portada de Venom. Oficialmente los Venom. Los Venom, oficialmente el número 300, que fue ilustrado por Todd McFarlane. Exacto, y además que es la historia que conocemos y que además es en la que va a estar un poco basada la película. Retoman un poco de eso, aunque en realidad los principales, según esto, son el de Venom Protector Letal y el de Mundo de Simbiontes, ¿no? Que luego les hablaremos de eso. Ya les hablaremos de eso, pero el asunto es que llega es el origen. La primera que tiene un encuentro con Venom, ya Eddie Brock y él juntos, es Mary Jane. Ella piensa que es él, ¿no? Exacto. Ella cuando lo ve, porque en ese momento Peter Parker estaba utilizando una versión del traje negro. Pero no tiene nada que ver. Solo era una versión de un traje común y corriente con el mismo diseño. Entonces MJ primero pensó que este sujeto era Spider-Man, luego ve que no, le da muchísimo miedo y entonces Spider-Man empieza a investigar porque además para ese entonces MJ ya es muy famosa modelo. Exacto, ya es. Deciden mudarse de hecho por este asunto, etcétera, etcétera, etcétera. La historia, yo pienso que por lo que realmente entró en la psique de los fans, ¿no? En la mente de los fans se quedó ahí clavada. Porque es la primera vez que realmente se desarrolla una cuestión de miedo en Peter Parker. Exacto. Realmente él tiene mucho miedo. Porque empieza a descubrir cosas. Obviamente sabe su identidad secreta. Venom es indetectable para su sentido arácnido, por lo cual no puede proteger a sus seres queridos. Porque además eso es lo que hace el simbionte. Absorbe y tiene memoria del ADN de todos los huéspedes en los que ha estado. Entonces reconoce totalmente a Peter Parker, aunque tenga traje, aunque lo cambien, lo reconoce en todas partes, reconoce sus debilidades y además reconoce, o sea, tiene memoria de todo lo que él pensaba, sus miedos, y los puede usar en su contra. Entonces, eso es lo que lo hace sumamente peligroso, y la historia está muy bien desarrollada en ese sentido. Lo van llevando con calma, hay cierta parsimonia cuando se va a dar el encuentro. Spider-Man obviamente termina pidiendo ayuda a los Cuatro Fantásticos, que son los que le han hecho el paro para enfrentarse con Venom. Y esto es lo que es de la única manera que realmente logra derrotarlo, porque si no, no hubiera sido capaz. No. Al menos así es como te lo plantean en esa historia, y es lo que hace que el personaje se vuelva célebre, más obviamente el diseño. Estamos hablando de que lo hace Todd McFarlane, que fue quien detonó estos excesos visuales que había en los 90s, estas exageraciones, este exceso de detalles, estas posturas y ángulos imposibles, perspectivas músculos rebuscadas. Que no existían. Eso es lo que lo hace Todd McFarlane. Sí. El personaje es oscuro, es violento, desde su rostro, desde cómo se le ven las mandíbulas. Sí, el diseño es obviamente Venom se convirtió en uno de los villanos favoritos de los fans en los 90s. Y fue a finales de los 80s donde surge, pero obviamente ya para los 90 se había convertido en el villano preferido. Exacto, y es el Venom además que conocimos muchos de nosotros ya en las animaciones, en las caricaturas de Spider-Man, es el Venom que conocemos, y el Venom que teníamos en la cabeza como muy violento, como muy... un verdadero criminal. Sí, la verdad es que sí. Y maquiavélico, pero además con una muy personal interpretación de la cuestión moral. Exacto, tiene una interpretación moral muy retorcida y además lo que es bueno para él no es bueno. Lo que le reclama a Spider-Man es eso. Él le dice, nosotros éramos inocentes. Exacto. Tú eres el que hiciste todo esto y por eso se van a vengar de él. Eso es Venom.
Y hasta aquí el recuento. Hasta aquí el recuento, porque Ya se les sabe. tenemos que contar. Hay muchísimas más cosas que se pueden hablar de Venom, del simbionte en general, y obviamente de Eddie Brock, porque llega un punto en el que se vuelven a separar, pero ya les hablaremos de eso. Ya les platicaremos. Y sí hay otro más video. historias, ¿no? Hay más historias en las que Venom se ha desarrollado, pero estas son las principales. Sí, estos los que marcan, digamos, su origen. Si ustedes quieren rastrear el origen del personaje, hay que rastrear el origen del traje, la relación que estableció con Spider-Man, Obviamente con lo que Spider-Man. tiene que ver Eddie Brock con Peter Parker y Spider-Man, este encuentro y obviamente el boom que nos entregó el buen Todd McFarlane, Exacto. junto con Michelini, que fue el que diseñó el guionista, ¿no? sí. Y etcétera. Entonces, pues ahí están. Y yo creo que Chequenlos. ya es momento de irnos. Hemos agradado mucho y se están enfriando las alitas. Sí, yo creo que ya es momento de irnos y pues nada. ¿Nada? Muchas gracias a nuestros amigos del Depósito por invitarnos a tomar cervezas, a comer, y a ti, Chucho, por hablarnos de Spider-Man, porque solo habla A de Jackie, Spider-Man. por ser tan linda e inteligente. Entonces, búsquenla en el Instagram. denle un Sí, vistazo a su chequen Instagram. ahí en Instagram, ahí también pueden encontrar mi viaje por la NASA, que ahí lo puse, entonces chequenlo, Y pues bueno, chequen el sitio, ya saben que está U-Rocket, que va muy cool. que va muy cool. Y pues caigan aquí al Depósito, hay buena chela, hay buena comida. Sí, ahí les Están dejamos en la la dirección. plena Colonia Juárez. Muy Seguro fácil se de la van a llegar, pasar muy muy bien. Vámonos de aquí. Vámonos ya. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.